de dar cuenta que sí soy de cabeza grande porque esto me aprieta un poquito. Rafael que mantiene molestándome a mí, porque hoy cabeza. Eh, antes de, bueno, vamos abriendo las Biblias en Colosenses, todos sabemos que estamos mirando algunas cositas ahí en Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 24. Eh, no sin antes dar algunos saludos. Está Reinaldo, está por allí. Un hombre joven al que le pusieron Reinaldo. Entonces, un saludo muy especial. Viene desde Antioquia. Eh, por allá había a Hugo con la esposita. Me llamó la atención el caso de Hugo porque primero vino solo, luego vino con Rosa y luego vino con Miguel Ángel. Allá vino toda la familia. Entonces el Señor obrando tremendamente, ¿cierto? Está hermano Arturo y también algunos invitados que no los puedo saludar por el nombre porque no lo sé, pero bienvenidos. No recuerdo si me pareció que vi otra persona por ahí, pero bueno, saludo especial a los jóvenes. Hay momentos donde uno se alegra enormemente por cosas que uno quiere ver y de repente las ve. Yo quería ver a Andrés Coy cantando y ahí lo pude, no sabía que iba a coger el micrófono y me encantó enormemente verlo cantando de nuevo como años atrás. Eh, y antes de empezar, me gustaría pensar en que nosotros los creyentes tenemos unas responsabilidades, tenemos unos deberes, tenemos una cosa en nuestro ADN que nos lleva a actuar de una manera bíblica, de la manera que el Señor lo establece. Quisiera que me ayudaran con algunas cosas. ¿Cuáles creen ustedes que sean los deberes o las responsabilidades del creyente? Algunas, yo por ejemplo, dime, predicar el evangelio es un deber, una responsabilidad del creyente, ¿sí? ¿Habrá otra, sí, o dejamos solo con eso? Mostrar a Cristo, obedecer la palabra, ¿cierto? Hay un montón de deberes, estudiar la palabra como nos enseñaba el hermano el viernes, ¿cierto? Tan importante la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Cristo o cómo vamos a predicar de Cristo sin conocer la palabra, sin conocer el mensaje? Pero dejémoslo en que una de las grandes responsabilidades que tenemos los creyentes es predicar el evangelio. Nos vamos a leer desde el versículo, esperen, yo me paso este cosito para atrás porque no me estorbo. Ahora sí. Versículo 24 al 29, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosa en mi Padre. Este es un precioso pasaje por el cual te agradecemos, que tiene tantas verdades. Y Padre, el apóstol Pablo nos va a hablar desde su experiencia, pero Padre, esta pareciera ser la experiencia tanto de los predicadores como de cualquier creyente que tiene como meta exclusiva en su vida predicar a Cristo, hablar de Cristo, enseñar a Cristo, pensar en aquellas personas que no lo conocen y llevarles el mensaje de salvación. Gracias, Padre, por esta escritura.
Y Padre, nos encomendamos a ti en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, había estado en el estudio pasado hablando del versículo 24, referente a las aflicciones del apóstol Pablo. Y encontramos en muchos libros y sus cartas eh, por las cosas por las que tuvo que pasar, tuvo que padecer. Recordemos algunas cosas muy breves, que el sufrimiento del apóstol Pablo por la iglesia y por el avance del evangelio no lo utilizó para quejarse, sino que fue motivo de mucho gozo. Realmente para Pablo el sufrimiento, el sufrir por la iglesia o el padecer por la iglesia, por el nombre de Cristo, formaba parte integral de su ministerio. O sea, el sufrimiento iba ahí, de la mano, en todo lo que hacía, formaba parte de lo que él era, de lo que iba a pasar. Eh, Pablo estaba cumpliendo con el propósito del Señor y el Señor Jesucristo en su conversión, recordemos allá en Hechos 9, el Señor le dice a Ananías, ¿cierto? Que vaya y le devuelva la vista, dice Ananías, Señor, pero es que ese hombre es malo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y luego le dice, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y realmente eso fue lo que pasó. El Señor Jesucristo estaba, el apóstol Pablo estaba cumpliendo la promesa hecha por el mismo Señor a él. Debía padecer por el nombre de Cristo. Eh, Cuando Pablo habla de cumplir, versículo 24 que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, pues no está haciendo referencia al sacrificio del Señor Jesucristo como algo incompleto, como si le hubiera faltado algo. El sacrificio del Señor Jesucristo todos sabemos que fue completo, que no le faltó nada, que fue la cosa más impresionante para nosotros, como decían los hermanos en la mañana, en la cena prácticamente hablamos de eso, del sacrificio, de la muerte, y cada vez nos asombramos más y cada vez nuestros ojos se abren más y cada vez nuestro corazón se goza más pensando en ese sacrificio. Entonces, eh, Pablo lo que realmente está diciendo es que él debía padecer por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también Pablo tenía algo que hacer y si uno mira todas las cartas de Pablo, siempre vamos a encontrar el sacrificio del Señor Jesucristo como lo más grande, como algo cumbre. Un cristiano sin el sacrificio del Señor Jesucristo, yo diría que no es cristiano. El sacrificio del Señor Jesucristo es lo que nosotros debemos anunciar, es lo que nosotros debemos hablar. Entonces, como algo completo, como algo que fue suficiente para la salvación de la humanidad. Eh, Quería mirar algunos versículos, pero el tiempo no me da. En segunda de Timoteo, donde si alguno los quiere buscar, hay por lo menos unas 10 referencias a sufrimiento, padecimiento del apóstol Pablo y la recomendación que el apóstol Pablo en su enseñanza a su discípulo Timoteo es que le enseña todo lo que debe hacer, cómo se debe conducir, pero también le dice que es necesario padecer por el nombre de Cristo. Y es posible que nosotros, los creyentes que estamos aquí hoy, de pronto ya hemos padecido algunos rechazos, de pronto nos han despreciado, de pronto nos han cerrado la puerta. Yo tengo que recordar que cuando me convertí al Señor, mis amigos salieron corriendo. Mi familia aún, ¿cierto? Tiene algún rechazo contra mí por ser cristiano. Entonces, es necesario, pero la conclusión a la que uno llega es que el apóstol Pablo sufrió mucho. Pablo se volvió experto en padecer por causa del nombre de Cristo y por causa
del cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero con la característica especial, con gozo. Con gozo. Cuando era rechazado, se gozaba. Y de ahí para allá todo lo que le pasó, que no lo vamos a enumerar ahora. Ahora, en el versículo 24 termina diciendo, eh, dice, por su cuerpo, que es la iglesia, inmediatamente entra el versículo 25 de la primera frase donde dice, de la cual fui hecho ministro. Entonces, estos dos versículos se enlazan perfectamente. El, el versículo 25 enlaza o sigue, da la continuación. El apóstol Pablo debía padecer por el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro, y sigue diciendo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, este versículo 25 es maravilloso. Este versículo tiene tres frases contundentes que nos pueden traer muy buenas enseñanzas a nosotros, a la iglesia hoy. La primera frase dice, que Pablo fue hecho ministro de la iglesia. La palabra ministro, alguna vez hablando con Tito, preguntaba sobre diáconos, y esa palabra ministro aquí significa diáconos, y diácono significa uno que hace mandados. Imagínense el puesto donde el apóstol Pablo está saltando, que fue hecho ministro de la iglesia, pero para hacer un trabajo sencillo, digamos así, no de un reconocimiento tal, sino para obedecer en todo al Señor. Entonces, fue hecho ministro. Ahora, el apóstol Pablo no se puso a sí mismo en la posición de servir en la iglesia o en la iglesia como apóstol a los gentiles, sino que fue hecho ministro por Dios mismo. De aquí en adelante les voy a pedir un favor. Van a aparecer una serie de versículos porque a veces uno quisiera solo compartir de un pasaje y no tocar otros para andar más rápido, pero a veces no se puede, a veces es muy difícil. Entonces, para que no nos movamos mucho, quedémonos ahí, los versículos van a aparecer aquí y ustedes los van a poder leer. Vamos a mirar Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, llegan a la sinagoga, les piden que les comparta una palabra, y el apóstol comienza a darles un discurso maravilloso, un discurso poderoso, y algunos creyeron, y los gentiles que habían ahí creyeron, algunos judíos creyeron, pero luego se levantó un movimiento que comenzó a refutar lo que Pablo decía, y entonces el apóstol Pablo toma esta decisión. Es versículo 46, hermano, 47, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí es la parte que me gusta, así nos ha mandado el Señor. Quisiera que nos quedáramos como creyentes pensando esto. Así nos ha mandado el Señor. Y dice, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo tenía un trabajo grandísimo que hacer. Sigamos con el otro. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo está narrando su conversión y dicen estos versículos, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me aparecería a ti. Adicionalmente, fue hecho ministro, un hombre que tenía que hacer, que tenía que servir, pero también tenía que ser un testigo. Y hermanos, qué privilegio tenemos nosotros los cristianos hoy. Además, que se nos permite servir, se nos permite ser testigos de Cristo, de hablar de Cristo, de mostrarle al mundo
lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Digamos, Pablo reconocía que Dios lo había escogido para un gran propósito. Dios le había llamado para ser ministro, o sea, siervo del cuerpo de Cristo. La palabra ministro suena grande, ¿cierto? Pero en realidad era un siervo, uno que hacía los mandados. Ahora podemos ver, asociándolo con la iglesia local, hoy podemos ver en nuestra iglesia local cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, va colocando o va nombrando los que han de servir en la iglesia local. No nos podemos nombrar a nosotros mismos o ponernos en un ministerio si el llamado no viene de Dios. No nos podemos poner en un ministerio o no podemos servir si ese llamado no viene de Dios. Lógicamente todos debemos servir y el llamado es para todos, pero hay unos puntos especiales, ¿cierto? Cuando el hombre, el que se autonombra o el que se impone como ministro, mano, yo tengo aquí agua, gracias, hermano. Perdóneme, es que tengo un molestia en la garganta. Cuando es el hombre el que se autonombra como ministro o el que se impone como ministro, estemos seguros que su ministerio tendrá un rotundo fracaso. Y les aseguro algo más, y el cuerpo de Cristo sufrirá pérdida. El cuerpo de Cristo tendrá problemas cuando no es Dios el que pone al hombre ahí, sino que el hombre se autonombra o se impone, porque a veces pasa eso. El versículo 25 tiene una segunda frase, y según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y es claro que esta palabra administración, que es la que resalta, está hablando que el apóstol Pablo había sido nombrado administrador, dice, de Dios para con los gentiles o para con la iglesia. Y esa palabra administración es un término que nos habla de economía o de mayordomía. Y hace referencia a que Dios le dio las riquezas suyas al apóstol Pablo para que las repartiera entre todos los gentiles. ¿Cuáles eran las riquezas? ¿Cuáles eran estas riquezas? Dios le concedió el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Hay una riqueza más grande que esa? Dios le regaló, le concedió hablar de Cristo para que fueran repartidas entre los hombres, para ser administradas. Pablo fue hecho mayordomo de las cosas celestiales para con los hombres. Miremos dos pasajes rápidamente. 1 Corintios 4, como les dije, tranquilos, no se muevan, que aquí van a aparecer. Dice, así pues, téngannos los hombres miren esta frase tan bella, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, este es un buen versículo o una palabra especial para nosotros autoexaminarnos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo está mi fidelidad al Señor? Miremos el otro pasaje, Efesios 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Estos son puros versículos de apoyo, hablando de lo de lo que estamos hablando. Ahora, hermanos, quiero decirles que todo creyente real y verdadero, tengo que hacer esa salvedad, porque hay una cosa que a mí me preocupa y en la que he venido pensando y lo hemos hablado en algunas visitas, y es que yo a veces digo que lo que le puede pasar al hombre, las dos peores cosas que le pueden pasar al hombre es que crea que es creyente y no lo sea. Es una cosa terrible. La otra peor cosa que le puede pasar al hombre es cuando se pare delante del Señor, el Señor le haga el juicio y luego le tenga que decir, fuera de mi presencia, al lago de fuego donde será echado el diablo y sus secuaces.
Y yo lo estoy hablando suavecito porque tengo problemas en la garganta, pero ustedes se imaginan la voz del Señor, será una voz de trueno, será una voz que retumba en el oído del pobre hombre que será echado fuera de la presencia de Dios. Entonces, todo creyente real y verdadero se le ha concedido un gran tesoro que debe compartir con los demás seres humanos, y ese tesoro es el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo quiero que cada uno piense, tenga conciencia en esta mañana de lo que el Señor le ha concedido. Usted fue salvo por el Evangelio. Alguien se tomó el tiempo y la molestia de hablarle de Cristo. Alguien le dedicó tiempo y le mostró a Cristo. Por lo tanto, estamos enriquecidos. Pero esta no es una riqueza para guardar debajo del colchón. Esta es una riqueza que debemos compartir. Debemos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo llego a una conclusión, hermanos. Hay muchos pobres y muchos ricos que están totalmente pobres espiritualmente, en bancarrota espiritual, que necesitan ser enriquecidos con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos derrotados, muchos tirados, muchos vencidos que necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo, y a nosotros se nos concedió compartirlo. Una tercera frase dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 25. Y ahí en esta frase resalta la palabra cumplidamente. Y la palabra cumplidamente significa hacer repleto, atiborrar, llenar un hueco completamente y difundir, influenciar, suplir. Un trabajo grande el que tenemos los creyentes. El apóstol Pablo, bueno, recordemos que antes se llamaba Saulo de Tarso, fue hecho ministro, fue hecho administrador de las cosas de Dios con un grande propósito: anunciar cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, llenarlo todo con la palabra de Dios. Porque eso es lo que significa cumplidamente, llenarlo todo. ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es el tema principal? ¿Ah? Si el tema principal de la palabra de Dios es Cristo y el apóstol Pablo debía llenarlo todo con la palabra de Dios, entonces, ¿de qué hablaba el apóstol Pablo? ¿O de quién hablaba? De Cristo. El tema principal de la palabra de Dios es Cristo. Déjenme decirles que una de las cosas que más me gusta de Colosenses es que Colosenses es una carta, no estoy diciendo que las demás no lo sean, pero tiene tanto énfasis en Cristo. O sea, es una carta cristocéntrica al extremo. Es cristocéntrica al extremo, donde resalta Cristo. Entonces, debemos hablar de Cristo. El apóstol fue designado por Dios para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. El apóstol debía anunciar cumplidamente el evangelio del Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿cuándo es cumplidamente? Porque se trata de llenar, de suplir, de influenciar, pero se trata de hacerlo, de llevar la palabra el día que es. ¿Cuándo es cumplidamente? Y la respuesta que yo mismo me di es cumplidamente. Pero todo el tiempo que se pueda hablar de Cristo, todo el tiempo que se le comparta el evangelio a una persona, ese es el momento cumplidamente, ese momento en que mi boca se abre para hablar de Cristo a otras personas, es cumplidamente. Es el tiempo preciso, es el tiempo exacto. Recordemos que cumplidamente es difundir, es suplir de Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Una de las grandes responsabilidades
de los creyentes es anunciar cumplidamente a Cristo. Por eso empecé con la pregunta en un principio. Eh, Vamos a mirar Romanos capítulo 15, versículo 15, dice el apóstol Pablo: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, digamos. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Y aquí viene lo hermoso, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, que ha hecho el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y ese Ilírico era una población que estaba fuera o no, digamos, no tan cerca de Jerusalén. ¿Y saben cuál es hoy día, cuáles son los países donde está eh, eh, esta porción, digamos, o este Ilírico? Hoy día es Yugoslavia y Albania. Entonces el apóstol Pablo llegó lejos, llenándolo todo con el Evangelio de Cristo. Primera Corintios 9 dice lo siguiente, versículo 15, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo me pregunté a mí mismo, y les pregunto a ustedes: ¿hemos llegado a pensar de esta manera? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y un cristiano tiene que preguntarse esto. Un cristiano, un creyente, seguidor de Cristo, tiene que preguntarse: ay de mí si no anunciar el evangelio. El deseo de Dios es que su palabra llene la tierra, que pueda cumplir su propósito de convertir y salvar a los hombres pecadores de toda nación. Recordemos rápidamente, ese no está dentro de los versículos, pero la mayoría lo sabe. Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones. Alguien dijo que debemos querer dar a Cristo a los demás porque Cristo ya lo dio todo por nosotros. Los versículos 26 y 27 son preciosos. Dice el misterio. Bueno, el apóstol nos va a decir, aunque hemos hablado del evangelio, nos va a decir en qué consiste la palabra que él tenía que anunciar. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo debía anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, los versículos 26 y 27 nos dicen en qué consiste esa palabra que Pablo debía anunciar cumplidamente. Podríamos, en los versículos 26 y 27, podríamos contemplar el mensaje del ministerio de Pablo, que debe ser el mensaje del ministerio de cualquier predicador y de cualquier hermano, de cualquier cristiano. Ahora, ¿qué es un misterio? Podríamos decirlo así ligerito: es algo secreto. El versículo 26 nos lo confirma bien claro. Dice: el misterio que había estado oculto, algo que estaba oculto desde mucho tiempo, ¿cierto? Es algo que había estado oculto por mucho tiempo. En otras palabras, es algo que no había sido revelado a nadie. De pronto, en el Antiguo Testamento habían algunos
visos o algunas lucecitas pequeñas referente a esto, pero casi que la mayoría no lo entendió. Entonces, eh, termina el versículo 26 diciendo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Recordemos que la palabra santos habla de creyentes, de personas, seres humanos apartados para Dios, hombres que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Dice una versión, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, o el pueblo de Dios hace referencia a sus santos, a los apartados para el Señor. Eh, ahora en el Evangelio del Señor Jesucristo, este misterio ha sido completamente revelado para que todos lo puedan entender perfectamente. Miremos Romanos capítulo 16. Versículo 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, el evangelio ha revelado este misterio. Miremos 1 Corintios 2, versículo 7. Dice, así que hermanos, perdón, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, lo que vemos es que había un misterio escondido, no revelado por los siglos, pero ahora fue revelado a sus santos. O sea que la iglesia conoce ese misterio revelado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 27, que enlaza pues perfectamente con el versículo 26, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es escrito en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, y el versículo 27 nos dice, a quienes Dios hizo, a quienes, a sus santos, a los creyentes. ¿Qué quiso? Nos habla de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiso Dios dar a conocer a sus santos? Respuesta a las riquezas de la gloria que estaban escondidas en este misterio. Ahora, este misterio que Dios quiso dar a conocer venía bien cargado o bien lleno de riquezas de gloria. Ahora, ¿en qué consisten estas riquezas de gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es una riqueza para el creyente. Cristo en vosotros. Ahí está el misterio revelado. ¿Qué es lo que todo creyente debe hablar? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿En qué debemos descansar y en qué debemos disfrutar? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí está el secreto de cómo lograr o cómo tener o cómo disfrutar la gloria de Dios. El hombre necesita conocer la gloria de Dios. Dios quiere que el hombre disfrute la gloria de él. Ahora, era un secreto, pero entre otras cosas ya no es un secreto, sino una revelación divina. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto ahora fue revelado y es que Cristo puede estar en cualquier ser humano. Lógicamente, esto nos está hablando de algo especial. De pronto ahorita lo miramos así de pasada, pero los judíos era el pueblo escogido de Dios y los judíos creían que los demás no tenían chance. Pero luego Dios revela que los
también Él murió por los gentiles. El Señor Jesucristo murió por los gentiles, o sea, por los que no somos judíos. Y el misterio revelado es que cualquier ser humano, judío o no judío, gentil, puede tener a Cristo en su corazón y puede tener esperanza de gloria. Eh, aquí está el apoyo, Efesios capítulo 3, que creo que es más claro que en cualquier otro lugar. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está revelado. Aquí está revelado el misterio. Mejor que lo que está en Colosenses. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo creo, hermanos, que en esta mañana deberíamos estar felices, gozosos. Había un misterio que no fue revelado antes, pero que ahora lo sabemos. Los gentiles, los que no teníamos derecho a nada ahora, somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Qué dicha, ¿cierto, hermano? Un amén por lo menos, un amén. ¿Cierto? Amén, hermano. Somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Antes no lo éramos. Antes estábamos lejos de las promesas. Pero Cristo viene y nos une con su pueblo Israel. Dice ahí mismo en Efesios que ambos pueblos hizo uno. Qué dicha, hermano. Qué gozo. Por medio del Evangelio, el ser humano llega a conocer que él puede ser parte de la familia de Dios. Por eso, hermanos, debemos compartir cumplidamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Por esa razón. ¿A usted no le gustaría que su familia conociera a Cristo, sus amigos y los que no son sus amigos? Esta mañana yo me encontré con un profesor de matemática muy temprano y a veces tenemos algunas charlas y él me habla de ética. Y entonces yo le dije, cuando te pares delante del Señor, le vas a hablar de ética. Cuando estés allá en el juicio, le vas a hablar de ética. No, no. Comencé a hablarle del Señor, de lo que él necesitaba, conocer a Cristo. ¿Cómo puede el ser humano tener a Cristo? ¿Cómo puede el ser humano tener a Cristo en él? Porque es que esa es la dicha. La dicha no es solamente tener a Cristo aquí a mi lado, sino dentro de mí, dentro de nosotros, viviendo en nosotros. Me gustaría mirar Gálatas 2:20 por lo que dice el apóstol Pablo ahí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Digamos con el otro versículo, Gerson. No hay más. Ahorita seguimos. El ser humano puede tener a Cristo en él o podemos tener a Cristo en nosotros por medio de la fe en Cristo, por obedecer al Evangelio, por morir al pecado, por morir a nuestro yo, por morir a nuestra propia voluntad y amar la voluntad de Dios. Esa es la manera en que Cristo puede llegar a nuestra vida. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Miremos Efesios 3:10, bueno, Efesios 3:17 creo que no se lo puse, pero dice, para que aviste Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo viene Cristo a morar en usted o cómo habita Cristo en el creyente o en la persona inconversa? Por la fe en Él, por creer en Él. Hermanos, la habitación de Cristo en el hombre es la base para que Dios pueda cumplir las promesas del Evangelio de la salvación eterna, la gloria divina.
No hay otra manera. ¿Cómo puede Dios cumplir lo que quiere cumplir en el hombre si en el hombre no habita Cristo? Dice una versión del 27b de Colosenses, dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de la gloria. Eso me gustó tanto. Eso les da seguridad de que si Cristo está en nosotros, estemos seguros de que participaremos de su gloria. Amén, hermano. Bien. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ¿qué es la esperanza de gloria? Es la esperanza de compartir la gloria divina. Lo podríamos mirar de dos formas, pero por el tiempo, pero una es que un día el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y es necesario que usted esté seguro que usted va a partir con él o que si muere va a estar en la presencia del Señor y allá en el cielo, al lado del Señor va a disfrutar de la gloria de él. Esperanza nos habla de la venida del Señor. Tenemos esperanza, esperanza de gloria. Es tener la vida eterna con Dios en ese cuerpo resucitado y glorioso e incorruptible. ¿Qué dice Romanos 18? Casi que yo creo que toda la iglesia se lo sabe. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una cosa, diría yo, gloriosa. Ahora, no vaya a caer ningún creyente en el error de pensar que es mejor que Cristo venga pronto porque estoy sufriendo mucho. No, 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 no. Nosotros debemos anhelar esa gloria por lo que Dios ha prometido y por lo que nos espera, pero no para que salgamos corriendo de este mundo. Eso debe llenarnos de gozo lo que nos espera. Dice en Filipenses 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Este versículo es maravilloso. Cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos humilla para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que nos espera es glorioso, hermanos. Lo que nos espera es majestuoso. Aquí sufrimos, pero no se compara con lo que nos espera, con lo que le espera el creyente. Yo veo el tiempo hoy, Dios mío. Ay. Ahora estamos hablando de una gloria futura, pero el creyente también disfruta la gloria divina en el presente. Y no quiero poner los versículos por el tiempo, pero yo creo que esta mañana aquí sentaditos y escuchándolos hablar en la cena, estamos disfrutando la gloria aquí, ya en este momento, porque estamos unidos a Cristo. Volviendo al profesor de matemáticas esta mañana, él decía, yo a veces me examino y digo, si la semana tiene tantas horas, que el medio un día nos dijo 168 horas y no estoy mal, si la semana tiene 168 horas, él me decía, yo, ¿por qué no le puedo dar una horita a Dios? Yo le dije, no, usted es un tacaño. Dios no quiere una hora, Dios quiere todo el tiempo para él. Es un tacaño. No, yo le dije, aquí estamos hablando y disfrutando a Cristo todo el tiempo. Un cristiano no puede vivir sin Cristo, no puede alejarse de Cristo. Cristo tiene que ser el todo para él. Todo el tiempo, a toda hora, desde que se acuesta hasta que se levanta y todo el tiempo con Cristo. Eh, También tenía el pensamiento de que desde mucho tiempo, bueno, leámoslo en Lucas capítulo 20, capítulo 2 dice, cabe notar que los gentiles, o sea, nosotros los no judíos siempre estábamos o formábamos parte del plan de Dios, aleluya, por eso, gloria a Dios, por eso. Dice, ahora Señor, despida a tu siervo, está hablando Simeón, el viejito aquel que cuando al Señor Jesucristo lo llevan al, se me fue la palabra, ¿a dónde? A presentarlo. Uy, él lo toma en sus brazos y dice, uy, Señor, han visto, ahora despidas a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación.
Aquí lo dice, ¿cierto? Porque han visto mis ojos tu salvación, sigue, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No es un solo pueblo, son todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nosotros los gentiles estábamos en los planes de Dios. Amén por eso, ¿cierto? Quiero terminar con una frase preciosa y muy diciente en el versículo 27, dice, Dios quiso, lo que nos muestra la buena voluntad de Dios para con nosotros los gentiles. Primera de Timoteo 2:4 dice, hermano, no me llegó a la mente, pero sé que me lo sé. El cual quiere que todos los hombres y todas las mujeres y todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiso que nosotros los gentiles tuviéramos al Señor Jesucristo en nosotros y así poder tener las riquezas de su gloria. Ahora tenemos esperanza de gloria. Hermanos, el versículo 28 lo digo rápidamente. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta, la meta de hablar de Cristo, de llevar el evangelio debe ser esta: presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y lógicamente esto nos habla de madurez, ¿cierto? Para hacerlo cortico, pero esta es la meta, anunciar. Yo quiero pensar en tres cosas. La palabra, el versículo tiene tres actividades especiales que cumplía el apóstol Pablo perfectamente. Una es anunciar, lo hemos hablado, ¿cierto? Eh, Anunciar a Cristo como la esperanza de gloria. La otra es amonestar y la otra es enseñar en toda sabiduría, que está también allá en la Gran Comisión. Pero la palabra amonestar es la que me llama la atención tremendamente. Ahora, los creyentes sabemos que amonestar viene como nos habla de advertencia, por ejemplo, de advertir un peligro o de llamarle la atención a una persona para que caiga en el error o para que salga del error. Pero en realidad la palabra amonestar ahí significa poner en la mente. Y aquí es algo muy importante, porque la lucha que hay en este mundo es por la mente del ser humano. Esa es la lucha. El diablo ha puesto en la mente del ser humano un montón de cosas. Usted las puede pensar y enumerar. Ahora, cuando usted se sienta frente al televisor, y digo de una vez, aclaro que no, ya no me siento delante del televisor, ya no tengo tiempo para hacerlo, ni quiero hacerlo. Pero usted se sienta frente al televisor y comienzan a pasar un montón de propagandas de un producto y de otro y de otro. Entonces, pensemos cuántos tipos de champú hay, por ejemplo. Todos buscan lo mismo, meterse en su mente, apoderarse de su mente con una marca. Las modas y todo, ¿qué es lo que están buscando? Apoderarse de su mente. Pero ¿qué debemos hacer los cristianos? Llevarle convicción de Jesucristo a las personas, dejarle en su mente que Cristo es el único que puede salvarles. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso nosotros también tenemos que tener esa convicción. Para eso nosotros también tenemos que estar seguros. Para eso nosotros también tenemos que querer, amar las almas. La lucha es por la mente. Todo el mundo se quiere apoderar de la mente del ser humano. Entonces, en el versículo 28 está la meta, el propósito, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Nos habla de madurez, ¿cierto? Y el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia en el cual actúa poderosamente en mí. Y este versículo también tiene tres frases muy importantes que no las voy a tocar pero nos habla de que el apóstol trabajaba. Es decir, aquí lo que yo puedo ver es la disposición del apóstol Pablo para
cumplir la meta, pero no iba confiado en él, sino en el poder de Dios, el que actúa poderosamente en mí. Y ahí es donde podemos caer en el error. Podemos salir desbordados a anunciar a Cristo, pero irnos sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin tener una vida metida en el Señor, sin tener una vida de obediencia. Entonces, dejémoslo ahí, hermano, pero rápidamente el apóstol se gozaba en lo que padecía por el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El apóstol fue hecho ministro, servidor o siervo de Dios, también administrador de Dios. Estas son conclusiones rápidas. El apóstol Pablo debía anunciar cumplidamente la palabra de Dios y también nosotros lo debemos hacer. El apóstol nos revela el misterio oculto, haciendo referencia a los gentiles, que los gentiles también pueden creer en Cristo, que la salvación también era para ellos, que Cristo también murió por ellos. El mensaje o el misterio revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo anunciaba, amonestaba y enseñaba en la sabiduría de Dios a todo hombre con el propósito de presentar perfecto o maduro a todo hombre. El apóstol trabajaba arduamente bajo la potencia de Dios para poder lograr los propósitos de Dios. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, pero yo creo que un gran ejemplo de un gran imitador de Cristo fue el apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Nosotros debemos trabajar arduamente para cumplir el propósito dado por Dios a él y a todos los creyentes, y es presentar a Cristo a todos los pobres hombres necesitados. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial, este tiempo tan maravilloso. Abrir las escrituras es un momento glorioso, Padre, es un momento especial, y más este pasaje donde, Padre, se revela un misterio, y este misterio, Padre, es que Cristo puede estar en el corazón de cualquier ser humano. Oh Dios de los cielos, gracias por eso, y gracias porque también nos incentivas, nos recuerdas, nos motivas, Señor, a hacer el trabajo, y es llevar el evangelio, porque la persona más importante es Cristo. Él debe ser el preeminente en la predicación, el preeminente en la enseñanza, el preeminente en la amonestación, el preeminente cuando lo anunciemos. Debe ser el primero en todo. Dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos por todo. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordándoles que a las